Universidad Autónoma Indígena de México. Toda la gente, todos los pueblos. Muy buenas noches, tengan ustedes. Mi nombre es Francisco Javier Zavala Uriarte. Soy maestro en Ciencias, en Derecho Penal. Y en mis inicios, pues, después de terminar mi carrera en la licenciatura de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa, aquí en esta ciudad de Los Mochis, inicié como agente auxiliar del Ministerio Público y posteriormente alcancé a ser titular de pues, diferentes agencias del Ministerio Público, siendo parte investigadora y también adscrito a los juzgados penales, llevando diversos asuntos, obviamente de índole penal. Posteriormente inicié y hasta la fecha en la postulancia, soy un abogado postulante desde entonces, desde hace prácticamente ya 20, así de que pues ya tengo un poco de experiencia en lo que es la postulación. Trabajo desde hace 20 años para una empresa, soy abogado corporativo actualmente y mi función es coordinar a un equipo de abogados que tengo a mi cargo en la ciudad de Los Mochis, en la ciudad de Guasave, en Culiacán y también en Mazatlán. Así de que, pues, afortunadamente y gracias a Dios, hay mucho trabajo en esto. La labor del abogado, pues, es una labor de que implica dedicarle mucho tiempo al estudio, hay que leer bastante. Siempre el abogado tiene que estar leyendo expedientes y, por supuesto, leyes, las reformas de las leyes y estar muy actualizado en cuanto a los criterios que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como las jurisprudencias que se están emitiendo y que cada semana prácticamente salen a la luz y se difunde para el conocimiento de no solo de los abogados, sino también por quienes estén interesados en conocer y aplicar el derecho en las diferentes áreas. Así de que, pues esa es la función que tengo y me honro en tener la oportunidad de impartir la materia que tiene que ver con las ciencias auxiliares del delito. Que las ciencias auxiliares del delito pues son bastantes, pero nos vamos a enfocar obviamente en las más importantes y en las que tienen que ver, por supuesto, con el derecho penal, que es la criminalística, la criminología y la medicina legal. Son temas que vamos a ver en 4 unidades que esperemos concluirlas pues en el tiempo y en el lapso que me han indicado que vamos a estar con ustedes, que como de hoy, jueves 10 de septiembre, y culminaría hasta donde tengo conocimiento el día jueves 8 de octubre de este año. Así de que si existe algo contrario, pues esa es la información que tengo yo. No sé si ustedes la tengan igual, pero estaremos en clase de las 8:30 hasta las 10 de la noche. Así de que pues vamos a tratar de agotar todos los temas y por supuesto intercambio los diferentes puntos de los tanto temas como los subtemas que vamos a manejar. Así de que, pues esa es mi presentación. Me gustaría también me dieran la oportunidad de conocerlos. Así de que los escucho. En la pantalla tengo a Faride Tapia. Faride, buenas noches y nos gusta, a lo mejor ustedes ya se conocen, son de 5º semestre, ¿verdad? Así que creo que todos ya pues tienen una amistad y un compañerismo en las aulas, que ahorita pues ya estamos trabajando
de manera virtual, pero eso vamos a tocar un poquito más adelante de lo que nos ha dejado la pandemia. No solo la función de la abogacía. Así de que, Fraide Tapia, buenas noches, si gusta presentarse, por favor. Buenas noches. Mi nombre es Fali Joseph Blanco Tapia y pues estoy en la carrera de Derecho. ¿Tiene alguna actividad laboral, Fraide? ¿Es Faride o así es el nombre correcto suyo? Pues Farid o Faride está bien. Y Ok. actualmente nada más soy estudiante. Nada más es estudiante. Sí. Bueno, pues gracias. Carlos Juárez, buenas noches. Estaba un poquito dormido. Estoy atento, maestro. Buenas noches. Estoy muy atento, sí, a la orden. Bueno, pues yo radico en la bellísima ciudad de Guamuchil, Salvador Alvarado, Sinaloa, donde tienen humildemente su casa. Gracias. Y aquí andamos y pues dentro de lo que puedo comentar es que, pues bueno, por la presentación que acabo de hacer de usted mismo, sabemos nosotros que tendremos una asesoría prácticamente de primer nivel, como lo hemos tenido, vale decirlo, con la inmensa mayoría de los maestros anteriores, pero nosotros las expectativas ahorita se han levantado. Ahorita que hizo usted su presentación, la forma en cómo usted habla, la forma en cómo está creando estos ambientes rompehielos, pues, de presentación. Entonces, esperamos mucho y también tenga la confianza de que todos y cada uno de mis compañeros vamos a poner lo mejor de nosotros para poder dar cumplimiento a todo este proceso de la asignatura que usted magistralmente seguramente maneja. Y le digo, pues... Gracias, Carlos. ¿Tiene alguna actividad? Aparte de ser estudiante ahorita de la carrera de Derecho. Bueno, muy bien. Sí, trabajo dentro del magisterio. Soy maestro. Perfecto. Sí. Y pero estudiante, ¿no? También cada día aprendo, como digo yo en la escuela, mis mejores maestros son mis alumnos, ¿no? Así y aquí, es. por supuesto, no puede ser la excepción con un maestro de categoría como usted. Gracias, maestro. le agradezco, Carlos. A sus apreciables. Gracias. Julio César. Buenas noches, lo escuchamos, Julio. Sí, buenas noches, maestro. Mi nombre es Julio César Acosta Zárate. Soy originario de Saltillo, Coahuila. Actualmente radico aquí, igual que usted, en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa. Actualmente yo estoy laborando para la Fiscalía General del Estado, precisamente aquí en la Policía de Investigación Zona Norte, aquí por la Plaza Campanario. A sus órdenes, lo que se le ofrezca, y me encuentro laborando en el área de órdenes de aprehensión. Perfecto, pues gracias y bienvenido, al igual que el resto de sus compañeros. Ángeles Gracias. Mondragón, la escuchamos, buenas noches. Buenas noches, profesor. Un placer coincidir con mis compañeros y estar con usted ahorita en esta noche. Mi nombre es María de los Ángeles Mondragón Carrillo. Soy de Guadalupe Calvo, del estado de Chihuahua, y pues también estudiante de Derecho en estos momentos. Me dedico al comercio, soy comerciante. Perfecto. A desvelarse, Ángeles. Así es. Bueno, gracias. Edwin, lo escuchamos. Creo que tiene problemas con su audio, Edwin. Si gusta activarlo, por favor. No puede activarlo. Lo escuchamos demasiado bajito, fíjese. Casi no se percibe su voz. ¿Usted sí nos escucha, Edwin? Sí, bueno, mire, vamos a dar oportunidad en lo que ahí puede mover un poquito su equipo para escuchar a Edgar. ¿Qué le parece? Perfecto. Edgar Galvez,
Sí, buenas noches, profesor. Soy Edgar Buenas Galvez. noches. ¿Está usted morenito o no quiere gastar en la energía eléctrica? No, es que mi cámara no está muy funcional, que digamos. La Muy computadora funcional. está un poco viejita la computadora y por eso no me ayuda. Bueno, Pero si te perfecto. das Vamos cuenta por a... acá, mira, sí hay luz aquí. Pero sí lo escuchamos, ¿eh? A Sí, ver, sí. si Ajá, sí, gusta identificarse, por favor. mi nombre es Edgar Galvez Llanes. Soy de aquí de Los Mochis, Sinaloa. Y actualmente me desempeño como técnico mecánico en la agencia Volkswagen aquí en Mochis. Muy bien. Pues muchas gracias, Edgar. Cris, te escuchamos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Adelante, Cris. Sí, ¿Cuál es su nombre completo? Aparece Cris, pero es mi hijo. Yo me llamo Luis. Ah, es su hijo. Enrique Ábalos. Sí, así es. Me llamo Muy bien. Enrique Ábalos Castro y trabajo en fiscalía. En la fiscalía también aquí del estado. Sí, así es. Muy bien, ¿es agente ministerial o cuál es su actividad? Ahora pasó a ser investigador, ahora antes era ministerial. Llevo una... Muy bien. Por no sistema penal. Investigador, muy bien. Omar Zazueta, buenas noches. Buenas noches, profe. Yo soy originario de aquí de Los Mochis, aquí radico. Soy Omar Ismael Zazueta Vega y trabajo en la Secretaría de Comunicación y Transporte para servirle. Muchas gracias, Omar. Edwin, ya se presentó usted, ¿verdad? No, maestro, tuve problemas ahí con mi audio, no sé si ahora sí me escuchan bien. Ahora lo escuchamos perfectamente. Adelante, Edwin. Sí, bueno, pues, buenas noches a todos, compañeros. Buenas noches, maestro. Un placer pues, estar esta noche con ustedes. Me llamo Edwin Giovanni Martínez Payán, soy trabajador de Walmart en el área de seguridad, soy coordinador. Pues aquí estamos para darle y para aprender bastante y pues para apoyarnos ahí entre lo que se pueda. Muy bien, gracias, Edwin. Victoria Bautista, buenas noches. Si puede activar su audio, Victoria. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Victoria Bautista. Actualmente radico aquí en la Ciudad de México. Muy bien, desde allá está escuchándonos. Exactamente, desde allá y pues igual tengo un trabajo, pero no fijo actualmente, sobre todo por la pandemia. Muy bien, ¿y su actividad cuál es, Victoria? Soy cajera. ¿En dónde trabaja en cajas? En Grupo Walmart. En Grupo Walmart. Bueno, pues bienvenida, Victoria. Y buenas Gracias. noches. Faride Tapia, yo creo que ya se presentó, ¿verdad? Ya, fue la primera. Sí, fue de la primera, ¿no? Sí, gracias. Oscar Bojorques. ¿Nos escucha, Oscar? Sí, perfecto, profe. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Para servirle. Originario aquí de Los Mochis, Escuchamos su nombre Sinaloa. completo y su actividad. ¿Cuál es, Oscar? Oscar Julián Bojorques, de aquí de Los Mochis, Sinaloa. Pues trabajo en una empresa pues privada. Pues trabajo en un lote de carros, soy vendedor. Venta y compra de carros. Ahí para lo que se le ofrezca. Gracias. ¿Quién más nos falta por aquí? A ver, vamos a ver. Eribando Gamboa. ¿Nos escucha, Eribando? Sí, buenas noches, maestro. Buenas noches. Mi nombre es Eribando Gamboa Valdés y soy terapeuta. Me dedico a trabajar con pacientes con problemas de consumo de sustancias y soy maestro en una universidad aquí en Los Mochis, en Aguadeo. Aguadeo. Muy bien, pues muchas gracias. Mayumi Morichie, ¿o es eso? Bueno, aquí lo escucho Morici. Maestro. Ah, es usted, perdón. Hola, chicos. No. Gusto en verlos. Pues se presenta. Le encargo mucho al grupo, maestro. Es muy buen grupo, es muy colaborativo.
fueron mis estudiantes y va a ver que se va a llevar un buen sabor de boca. Nada más que Claro que sí. ahí le encargo que los traiga. Chicoteados. Sí, eso. Ya está. Gracias, bye. Sí, gracias. Brenda Cambero. ¿Escucha, Brenda? Sí, profesor, buenas noches. Mi nombre es Brenda Suced Cambero Valdés. Yo trabajo en Defensoría Pública en el área familiar aquí en Los Mochis. Muy bien, muy bien. Pues bienvenida también, Brenda. Israel Ramírez. Gracias. Buenas noches, Rick. Mi nombre es Israel Ramírez González. Estoy licenciado en Criminología y actualmente trabajo en telebachilleratos comunitarios del estado de Chihuahua. Radico ahorita en la ciudad de Huachó, Chihuahua. Ah, muy bien. Bueno, pues una clase internacional. ¿Qué me falta? Yo no sé si tenemos ya todos identificados o falta alguna persona. Creo que ya estamos todos. Yo creo que sí, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño desglose de lo que va a ser nuestra materia, las ciencias del delito. Y vamos a abarcar un total de 4 unidades. La unidad 1 y 2 tienen mucha vinculación porque en la unidad número 1 vamos a ver lo que es la criminalística, que es la ciencia que estudia todos los indicios. Forma una parte muy importante en la investigación de cualquier hecho delictuoso. Y en realidad abarcaremos lo que es la criminalística de campo, es decir, cómo actúa la criminalística de campo, qué es la policía científica, qué es la policía técnica, cómo se realizan el levantamiento de ellos, el embalaje de los indicios, lo que es, se me va la palabra, pero lo que es investigación de las lesiones en el cuerpo humano, es decir, cómo actúan o qué consecuencias traen los diferentes tipos de lesiones. Y vamos a concluirla con lo que es la medicina legal, que también, sin restarle importancia a la criminalística ni a la criminología, nos va a hablar también de los diferentes tipos de lesiones, cómo se clasifican, qué tipo de lesiones existen y qué tipo de lesiones son las más frecuentes. Así de que la materia es muy completa. Les digo que son cuestiones que quienes ya están trabajando en la policía investigadora o quienes pretendan en un futuro ejercer la carrera de abogado, pues van a tener, sobre todo si se abarcan al área penal, que conocer lo que es la criminalística, lo que es también la criminología y por la actividad que realizan los médicos legistas, que en todos los casos de homicidios y lesiones y alteraciones a la salud, ahí van a estar presentes los médicos legistas. Son prácticamente el brazo derecho de cualquier investigación para los fiscales o agentes del Ministerio Público. Y también, por supuesto, para los agentes investigadores, en los que se apoyan en muchas veces en los médicos legistas. El engranaje de lo que vamos a ver en estas 4 unidades, pues tienen mucha relación con el delito. Hasta donde tengo conocimiento, ustedes son alumnos del 5º semestre y creo que ya llevaron lo que es el derecho penal. Si estoy equivocado, para que me lo digan, pero pienso que ya lo llevaron, ¿no? ¿Sí, verdad? Ya lo llevamos. Muy bien. Miren, la intención de su servidor es tener un lenguaje muy técnico. Ya son alumnos del 5º semestre y creo yo que ya conocen algunas terminologías de lo que es hecho legal, es decir, del esquema de el diálogo que podemos realizar los abogados
de las diferentes áreas, ya sea familiar, mercantil, civil, del derecho constitucional, del derecho penal, del derecho fiscal, etcétera. Son técnicas o palabras que se utilizan de manera muy frecuente y regular, que yo considero que es muy importante ya familiarizando y empezar a tener un lenguaje desde el punto de vista de abogado a abogado. Ya no de abogado a estudiante, ni de maestro a estudiante, sino de abogados. Abogados que vamos a tratar los temas que en la cotidianidad o en lo cotidiano o en la vida diaria de los que estamos involucrados en el derecho, pues lo hablamos de manera muy frecuente, y tan frecuente que en ocasiones en cualquier reunión a veces la estamos utilizando, aunque la gente a veces no nos entiende, ¿no? Pero en el caso de nosotros que estamos involucrados en el área de derecho, aún que son estudiantes, pues necesitan irse familiarizando con ese tipo de lenguaje. Si utilizo en alguna ocasión ejemplos o hablo de cuestiones técnicas del lenguaje jurídico, pues sí les voy a pedir que me digan lo que no entiendan para explicarles. Pero la intención no es yo bajarme al nivel del lenguaje de ustedes, sino que traten de subir al lenguaje de un abogado. Y eso les va a dar pauta de que cuando escuchen hablar a un abogado, cuando lean una sentencia, cuando hablen o escuchen de un auto, que es un auto, un vehículo, hay muchas palabras que tienen relación con cosas cotidianas, como por ejemplo el decir un auto, que es un auto, pues la gente inmediatamente se enfoca de manera inmediata a un vehículo motor. Pero un auto, desde el punto de vista jurídico y legal, se trata de un acuerdo que emite ya sea el agente del Ministerio Público, el fiscal, o en su caso, una autoridad administrativa. Entonces, hablar de autos en materia de derecho es hablar de un acuerdo que ha pronunciado algún funcionario público. No sé si ustedes ya han tratado este tipo de lenguaje o si tienen algún comentario o desean que no lo utilicemos, pues con mucho gusto estoy para escucharlos, ¿no? Entonces, ¿están de acuerdo en que lo utilicemos? Perfecto, ¿Sí? profesor. ¿Sí? Sí. Bien, entonces quedamos en ese entendido. Si yo empiezo a utilizar términos que no conocen, levanten la mano, con mucho gusto yo los voy a atender para tratar de despejar de qué estamos hablando, porque si yo empiezo a utilizar un lenguaje jurídico y no lo entienden ni lo quieren entender, se van a enfadar y les va a aburrir el tema. Pero si yo también utilizo un lenguaje coloquial, pues yo creo que no tiene sentido. Si un dicto jurídico, pues no le van a entender. Y no le van a entender porque no van a estar familiarizados con los términos jurídicos o con los términos legales. Así de que yo creo que ya es hora, si no lo han hecho, de empezar a adentrarnos en ese lenguaje jurídico. Les comentaba al inicio de la clase de que la pandemia nos ha dejado cosas. Yo siempre he sido de las personas que de lo negativo siempre trato de buscar lo positivo. El COVID-19 nos ha dejado muchas cosas negativas. Está presente aún en la actualidad. Pero también rescato lo positivo, y lo positivo es de que la Procuración y la Administración de Justicia se ha dado cuenta, y los abogados también, de que estamos muy atrasados en la cuestión de la tecnología. A pesar de que la tecnología es algo tan usual
cotidiano, que avanza día a día y que lo que hoy es una novedad, mañana será algo ya obsoleto desde el punto de vista de la tecnología que avanza de manera pues súper rápida. Les digo que tenemos un atraso porque resulta que las leyes, entre ellas el derecho penal, pues no tienen en su haber o en el procedimiento, es decir, en el desarrollo de una investigación, en el desarrollo de un juicio, la capacidad de poder a las partes, y las partes quienes forman en un juicio, bueno, pues es el ofendido, el imputado, el abogado defensor, el juez, el secretario, etcétera. Todos ellos forman parte de un juicio, y el derecho procedimental penal pues no contempla cómo se les puede notificar vía electrónica. Por eso que estamos muy atrasados, porque los legisladores, que son los que se encargan de hacer leyes, modificarlas o derogarlas, pues tienen mucho que hacer respecto a lo que es el derecho procesal. ¿Cuál es el derecho procesal? ¿Alguno de ustedes sabe qué es el derecho procesal? Pues tiene que ver con las formas, con lo que valga la redundancia, el procedimiento, los tiempos y todas estas cuestiones para poder hacer, digamos, promover algo, ¿no? En un litigio. Mande. Es la rama, es la rama de las ciencias jurídicas que nos establecen la secuencia de procesos o de actividades para dar alguna resolución a un conflicto o alguna demanda. Sí, lo que comentan sí es parte del derecho procesal. El derecho procesal no es más que hablar de una ley que me dice cuál va a ser el desarrollo desde el inicio hasta el final para llevar un proceso. ¿Qué es un proceso? El proceso es aquel que tiene que ver con determinar por parte de un juez si una persona es o no responsable de un delito que se le está atribuyendo. El proceso no es otra cosa más que las reglas que quedan claramente establecidas, la función que tiene que realizar cada una de las partes. Y decíamos que las partes en el proceso son el fiscal, es el defensor, puede ser defensor de oficio o puede ser defensor particular, puede ser, bueno, no puede ser, sino que también es parte el defensor victimal, ahora con el nuevo esquema del derecho oral, pues obviamente ya en el proceso ha cambiado, ¿no? Y hay otras partes que se integran en el nuevo proceso penal y en los cuales el derecho procesal nos va a decir la función de cada uno. Cuando existe un auto o un acuerdo, que lo correcto es decir auto, ¿no? Pero vamos a abordarnos en que los acuerdos son autos. Y si un abogado les menciona un auto, es que no está hablando de otra cosa que no sea un acuerdo. Y un acuerdo es que si yo tengo una petición como fiscal, como abogado, como ofendido, como víctima o como imputado, pues obviamente va a recaer un acuerdo. Es decir, a toda petición que hace una de las partes tiene que recaer un auto, que es el acuerdo, ¿no? Entonces, yo lo que trato es de que se vayan familiarizando con estos términos, y el derecho procesal decíamos que no es otra cosa más que el actuar
de cada una de las partes en todo el desarrollo de lo que va a ser un proceso. Ese proceso termina en una sentencia en la que puede ser de dos formas. Absolutoria, es decir, que a la persona que está siendo acusada, o bien condena. Siempre puede existir un inconforme. A lo mejor el imputado que se le está aplicando una sanción en una sentencia, pues se puede inconformar. ¿Y cuál es el mecanismo o el método para inconformarse? Bueno, eso es parte del derecho procesal, porque nos va a decir entonces los términos, los plazos y dónde debo de presentar la inconformidad y cómo tiene que ir estructurada esa inconformidad, etcétera. Entonces, eso es el derecho procesal, ¿no? Bien, para no perdernos dentro del esquema de lo que nos ocurre, entraríamos al primer tema, que es hablar de la criminalística. Ese es nuestro primer tema que vamos a abordar para hablar de lo que es una medular en la investigación de un delito, porque aquí no vamos a enfocar en delitos porque estamos en una materia que está muy relacionada y obviamente vinculada a lo que es el derecho penal. Lo digo porque hay una compañera ahí que maneja el área familiar, pero también hablar del derecho familiar también tiene mucha vinculación en muchos casos con el derecho penal. ¿Qué es la criminalística? ¿Alguno de ustedes sabe qué es la criminalística? ¿Ha escuchado hablar de la criminalística o qué nos puede aportar al respecto? Buenas noches, profesor. Yo he escuchado Buenas noches, Victoria, a sus órdenes. Que la criminalística, pues, es una herramienta jurídica, pero que va relacionado con la medicina legal, en donde nos menciona de alguna manera cómo es que un individuo pudo sufrir algún daño o impacto o lesión. Entonces, se reúnen todos los elementos de estudio y se determina cuál fue la causa de muerte. Ese es mi pequeño comentario. Sí, gracias. ¿Alguien más? Yolik, bueno, en ciencia el término no lo recuerdo muy bien, pero la criminalística se basa en recabar las evidencias para llegar a la verdad, a una verdad. Así es. Miren, la criminalística es el estudio de ¿cuáles son los indicios? ¿Quién me puede decir qué es un indicio? Porque la criminalística estudia indicios. Entonces, tenemos que saber qué es un indicio. ¿Quién me puede aportar algo que me diga qué es un indicio? Carlos, a ver, ¿usted sabe qué es un indicio? No con certeza, sin embargo, desde el origen de la palabra, como la escucho, pues es como decía alguien por ahí, es una evidencia, es una manifestación, es algo que puede ser en un dado caso, pues, de gran aporte en una investigación, por ejemplo, que está realizando. Sí, miren, en un caso en particular, si hablamos nosotros de un homicidio, resulta que van dos personas a bordo de un vehículo circulando en la ciudad de Los Mochis y de repente se atraviesa una unidad con tipos armados, les disparan y en el lugar fallecen las dos personas. Obviamente van a sufrir lesiones por armas de fuego y en el lugar de los hechos pues van a quedar casquillos y quizás dentro del cuerpo humano pues las ojivas, ¿no? Las ojivas que son parte de las balas. Y los casquillos pues van a quedar muy seguramente en el suelo del lugar donde se comete ese hecho.
va a haber sangre, porque obviamente los cuerpos lesionados pues van a tener flujo de sangre. Si dijéramos ahí, ¿cuáles son los indicios? A ver, para los que son agentes investigadores. Los indicios vendrían siendo las balas, los cartuchos, todos los objetos que se puede decir que participaron en ese momento. Inclusive también puede ser armas, las manchas hepáticas, cualquier objeto que esté cerca, o también puede ser que hayan quedado un poco retirados, pero todos se les llama indicios. Así es. Entonces los indicios son los objetos o las partes que quedan en la escena de los hechos. Y todos esos indicios los va a estudiar la criminalística. Luego entonces, la criminalística es la ciencia, la criminalística. Pero es una ciencia que se auxilia de muchas ciencias. Es decir, la criminalística no existe como una ciencia única, sino que se conforma por muchas ciencias. Porque la medicina es una ciencia muy diferente a la criminalística, sin embargo, la medicina forma parte de la criminalística. El químico. El químico también es un científico que tiene el conocimiento pleno de todas las sustancias. Y es una ciencia, la química. Pero esto que también el químico va a formar parte, quiera o no quiera, de la criminalística. Es decir, no es porque el médico legista quiera ser parte de la criminalística, o no es porque el perito en química quiera ser parte de la criminalística, ni tampoco quiere decir que un criminalista va a ser médico, va a ser químico o va a tener otro tipo de ciencias. No, este es un conjunto de ciencias, pero la vamos a integrar como una sola ciencia. No sé si me estoy explicando. Porque si digo yo, ¿cuál es el concepto? ¿Qué es la criminalística para ustedes? Bueno, la criminalística es una ciencia. Pero esa ciencia, ¿cómo se integra? Bueno, se integra con muchas ramas de las ciencias, de diferentes ciencias, porque todas ellas tienen que ver con el estudio de los indicios. Cada indicio va a requerir el estudio científico o técnico, porque no nomás pueden ser científicos los que realizan los estudios de las evidencias, también pueden ser partes técnicas. Por ejemplo, ¿quiénes pueden ser partes técnicas? En el ejemplo que ponía hace un momento, de que llegan dos individuos y prenden vida a otros dos con armas de fuego. ¿Quiénes serían las partes técnicas y quiénes serían las partes científicas que van a intervenir como criminalistas en la escena de los hechos? Maestro, pues en este caso yo creo que la parte técnica sería quienes recaban todas las evidencias, ¿no? Quienes recaban todas las evidencias, y la parte científica quienes hacen los estudios sobre esas evidencias para determinar, pues no sé, bueno, para determinar alguna, pues no sé, alguna prueba, algo. Por ejemplo, un perito criminalista. Sí, así como dice el compañero, o sea, ya lo llevan con el perito y ya se le va a hacer de acuerdo a lo que quiera que se vaya a sacar, ya sea una huella dactilar o se va a otra área si quiere primero que saquen las manchas hepáticas para las pruebas de ADN. Ok, y fíjese, Julio, por ejemplo, usted menciona y tiene todo, me está hablando de diferentes partes que van a intervenir en la investigación de los indicios, que forman parte obviamente de la criminalística, que es el tema que nos está ocupando como punto de partida. Me habla usted, por ejemplo, que puede llegar
el especialista en huellas dactilares. ¿Ese especialista en huellas dactilares será un científico o será un técnico? A mi manera, un científico. Un científico. ¿Por qué? Porque por medio de la ciencia va a recolectar la huella y va a utilizar químicos. Ok. Y en el caso del perito en balística. Pues ahí también entra, bueno, ahí estoy en dos, que también entra lo técnico por lo del armamento. Sí. También entra porque es técnico en este caso en balística y él va a sacar todo lo que requiere de la balística. Acuérdense que la ciencia, cualquier ciencia, para que sea denominada o conocida como ciencia, tiene que ser exacto. Es decir, lo que sucede aquí sucede en cualquier parte del mundo y es válido. La ciencia más exacta es la matemática, porque el resultado de 2 más 2 en cualquier parte del mundo es la misma. Entonces, la ciencia exacta siempre será, en este caso, la matemática. Hay mucha discusión en que si es ciencia el derecho o no es ciencia, porque el ser humano pues no siempre tiene una conducta definida, o vamos a saber que si actúa de una manera vamos a conocer su conducta. Eso es falso. Entonces, el derecho penal estudia la conducta de los seres humanos cuando son reprochadas por el derecho. Es decir, cuando realizan actividades que son reprochadas en una ley, que es la ley penal o cualquier tipo de ley que tenga que ver o que atienda a los diferentes tipos de delitos, porque el derecho penal o el código penal no es el exclusivo que diga las conductas que son reprochadas y que pueden ser sancionadas como delitos, porque el Código Fiscal de la Federación también habla de delitos en materia fiscal. La Ley de Armas de Fuego y Explosivos también habla de delitos en la materia de armas de fuego y explosivos. La Ley de Salud también contempla delitos y no es el Código Penal. Entonces, los delitos los podemos diferentes tipos de leyes. Pero regresemos otra vez a la criminalística. Entonces, nos ocupa el hecho de que en la criminalística es una ciencia que se auxilia de otras ciencias o de otras técnicas para el estudio de los indicios. Si en el vehículo se dejaron, por ejemplo, perforaciones en la carrocería, es importante determinar los daños de la carrocería, pues ahí va a participar un carrocero, que es el que es especialista en todo lo que tiene que ver con las unidades motrices, con las partes o las autopartes, como les quieran denominar ustedes, va a determinar cuál es la cuantía de los daños ocasionados en el vehículo. Entonces, estamos hablando ya de una parte técnica de la criminalística. Hablar de los estudios en las huellas dactilares, pues obviamente es hablar, por supuesto, de una ciencia que tiene que ver con todo el conocimiento que existe respecto a las huellas dactilares. Yo creo que todos los seres humanos tenemos diferentes huellas dactilares, es decir, no hay dos personas que tengan la misma huella dactilar. Las huellas dactilares forman una de las partes de la criminalística que surge primero que nada en 1851 y que se enfoca sobre todo a eso, las huellas que dejaban pues en muchos delitos que se cometían, y se empezaban a investigar y llegaron a la conclusión válida hasta la fecha de que no existen dos
personas que tengan las mismas huellas dactilares. Bien, entonces, bajo ese esquema les diré yo cuál sería el concepto de la criminalística, pero hablemos un poquito de lo que es la evolución de la criminalística y dónde tiene su origen la criminalística. El padre de la criminalística se conoce al doctor Hans Gross. Es un austriaco que nace en el año de 1847 y él muere en el año de 1915. O tocando un poco de la historia de lo que es la criminalística y cuál es el origen, que nace esta ciencia en Austria. Y el padre de la criminalística, Hans Gross, pues es obviamente un juez preocupado porque, pues imagínense, en el año de 1800, pues no existía tanta técnica como existe actualmente en el desarrollo de la investigación. Si ahorita muchas veces o en actualidad estamos en pañales, pues imagínense en 1857, por ahí, 1860. Bien, este juez, Hans Gross, austriaco, empieza a tomar nota en todos los asuntos que él estaba conociendo como juez y recopila tanta información y tantas notas de lo que él consideraba que hacía falta para tener una verdad absoluta y tener la certeza de que cuando condenaba a una persona es porque existían los elementos suficientes para decir que sí era culpable. Hay un principio en el que dice que la duda absuelve al acusado. Es decir, si el juez no tiene los elementos probatorios suficientes y necesarios que le convencen de que esa persona participó en un hecho que se le atribuye como delito, pues lo va a absolver. Es decir, la duda absuelve al inculpado. Por lo tanto, empezar todas sus notas y junta tantas notas o recopila tantas notas de tantos casos que hace un libro. El primer libro de la criminalística lo denomina Los Apuntes del Juez. Es un libro que tiene pues prácticamente todos los esquemas que van a surgir para de ahí llevar lo que actualmente conocemos como la criminalística, es decir, los estudios que en aquel tiempo hacían falta respecto a los diferentes tipos de indicios que se encontraban en cualquier tipo de delito. Los indicios varían, porque no es lo mismo los indicios que se dejan en una escena donde se priva de la vida a una o a más personas, que los indicios que se dejan, por ejemplo, donde se comete un robo o donde ocurre un incendio y se suscitan daños, o donde se da una explosión. Entonces, en todas las partes donde se realiza o ejecuta un acto sancionado por la ley, que lo vamos a identificar como el delito, esas evidencias eran necesarias que fueran estudiadas por las personas a quienes les correspondía estudiarlas, es decir, que no fuera una policía quien le dijera el resultado del estudio de una evidencia, sino que tenía que ser una parte científica. Y de los primeros aportes que se da a la criminalística o de los primeros que se apoyan es en la ciencia medicina. De ahí que hasta la fecha se siguen utilizando, por ejemplo, sobre todo en los casos de lesiones, de homicidios, pues a los médicos legistas, que son los que dan su informe pericial y le arrojan la verdad que encuentran sobre un hecho investigado, en este caso al fiscal, que es el que tiene a su cargo la carpeta de investigación, hablando de lo que es el derecho oral o el derecho adversarial.
Si hablamos del derecho penal, sabemos que actualmente lo vamos a dividir en dos, el derecho penal tradicional y adversarial o el derecho oral. ¿Quién me puede hablar de estos dos aspectos? Si ya llevaron derecho penal, me imagino que tocaron los dos tipos de derecho penal que se están llevando o elaborando en los juzgados. ¿Quién me dice cuál es el derecho penal tradicional? Yo no me acuerdo que hayan mencionado una distinción entre dos tipos así de derechos, profe, la verdad. Ajá. No, yo no lo recuerdo. Bueno, a lo que yo entiendo y lo que yo sé, ¿verdad? El derecho penal, el derecho tradicional, son todas aquellas resoluciones, ¿sí?, que se llevaron a cabo antes de que existiera el nuevo derecho, el que viene siendo los juicios orales, que antes en los juzgados se llevaban a cabo todo el proceso, que inclusive no estaba el juez, lo llevaba el secretario de acuerdo y las licenciadas ahí, y entre ellos hacían todo el movimiento. Y ahorita en el nuevo sistema penal oral ya está el juez presente, está la víctima, está el indiciado, con sus respectivos defensores, cada uno, ¿verdad? Está, en este caso, el Ministerio Público, la parte acusadora, que va a presentar todo lo que recabó para llevar a cabo, ya sea una aprehensión contra el indiciado. Así lo entiendo yo, profesor. Sí, miren, el derecho tradicional o el derecho penal tradicional se llevaba de manera escrita 100%, es decir, todo lo que ocurría, se acordaba, tenía que ser por escrito. En las audiencias, en el juzgado, nunca estaba presente el juez. Las audiencias las desahogaba o se llevaban frente a un secretario del juzgado penal. En la actualidad se maneja el derecho adversarial o el derecho oral, que su desarrollo es oral, como lo dice la palabra. Entonces, se hace un parteaguas en lo que es el derecho escrito y lo que es el derecho hablado. Pero es importante recalcar algo. Los delitos que están contemplados en el Código Penal principalmente, esos no han cambiado ni se han modificado. Es decir, siguen siendo los mismos delitos antes y después de lo que hablamos hace un momento, que es el derecho tradicional penal y el derecho oral. Los delitos siguen siendo los mismos y abarcan las dos esferas o los dos círculos, si los quisiéramos manejar así. Lo que ha cambiado es el derecho procesal del que hablábamos al inicio de la clase, que el derecho procesal es el que nos dice cuál va a ser el desarrollo o el camino que tenemos que seguir para llegar a una sentencia y para inconformarnos si no estamos de acuerdo con la sentencia que se ha dictado, podemos continuar con lo que es el proceso, y entonces el derecho procesal no es más que el camino que debemos de seguir hasta que este quede ya debidamente culminado. Y el desarrollo de ese derecho procesal se partía en dos, o se parte en dos, que es el tradicional, que es escrito, y el derecho oral, que es nada más hablado, y que todo es videograbado.
O sea, en los casos existen videograbaciones, ya no hay copias, se piden copias de las videograbaciones, pero ya no en papel. Eso es lo que marca la gran diferencia entre los dos derechos procesales penales. Pero bien, digo, me hago paréntesis para tratar más o menos de que se vaya entendiendo todo lo que es el esquema del desarrollo de la plática que les estoy dando, ¿no? Espero no estarlos confundiendo más de lo sino al contrario, lo que quisiera es que quedara claro todo lo que estamos aquí comentando. Bueno, decíamos que de esos apuntes del doctor Han Gross, que es el padre de la criminalística, pues surge la necesidad de que se investigaran las huellas dactilares. Pero fíjense, esto fue en Austria, pero los que desarrollan la investigación inicial de las huellas dactilares, pues son los chinos. Los chinos inician lo que es la investigación de dactiloscopía o lo que son las huellas dactilares, ¿no? Ellos son los precursores de esos. Les voy a mandar, no sé si tengan ustedes, creo que sí tienen un grupo de WhatsApp, ¿verdad? Les voy a mandar por su grupo de WhatsApp el material de lo que estamos viendo en este momento para que pues ustedes tengan un aporte más completo de lo que aquí estamos comentando. Léanlo, si tienen dudas, con mucho gusto podemos despejarlas aún y cuando no estemos en clase. Les voy a dar mi teléfono, anótenlo, me lo pueden enviar cualquier comentario, pregunta, trabajo, incluso por vía WhatsApp. Anotar mi teléfono es el 6688-568594. Le repito, 6688-568594. Mi correo o mi hotmail es Zavala Uriarte, son mis apellidos. Zavala Uriarte, todo con minúscula, @hotmail.com. Ahí enviar sus trabajos. También es importante que conozcan la plataforma de la universidad en la materia que estamos llevando, porque también ahí van a tener que subir sus trabajos, que yo creo que ya es algo que han hecho su carrera, me imagino. Y pues hay que seguir con esa misma temática o con ese mismo procedimiento para no apartarnos de los términos, ¿no? El procedimiento que se va a tener que continuar en cuanto a la plataforma van a subir sus trabajos. Bueno, entonces el desarrollo de la criminalística, ya hablamos del nacimiento de la criminalística que se da en base a un juez, que es el Gross austriaco, y cómo va evolucionando la criminalística desde el año de 1859 más o menos, ¿no? En 1809, el célebre delincuente francés Vidocq fue incluido en las filas de la policía y pronto se convirtió en el primer director de seguridad nacional de su ejecución. Vidocq es un aporte muy importante dentro de la criminalística y Vidocq era un delincuente que sabía tanto que llegó a ser director general de la policía de Francia. Y además deja un gran aporte porque Vidocq pues era un estudioso, a pesar de que no tenía una licenciatura, pero era un hombre muy inteligente. Él empieza a llevar registros en lo que hoy conocemos como expedientes criminales. Es decir, cada criminal o cada persona que, ya sea por infracciones a la policía, por delitos que cometía, les abría un expediente criminal y en ese expediente criminal pues anotaba todas las características de esa que era detenida, su edad, su físico, su descripción, etcétera, etcétera.
Actualmente se siguen llevando esos expedientes criminales, la policía los tiene. Seguridad Pública tiene muchas fichas sinalépticas o un registro de muchos delincuentes que han sido detenidos por delitos, como también tiene un registro de personas infractoras, es decir, quienes han cometido infracciones al bando de policía y buen gobierno. Y ellos llevan ese registro. Vidocq es el creador de los expedientes criminales. Vidocq, que era un delincuente, era muy astuto porque se involucraba con los delincuentes y obviamente recababa muchísima información que muchos agentes de investigación, no digo que sea el caso de algunos de nosotros o de los que están aquí presentes, de investigación se filtran con la delincuencia, ya sea de manera directa o de manera indirecta, porque es una fuente de información muy importante que se recaba de las gentes que están, pues, en ese ambiente de delinquir y que a veces tienen mucha información y les llega, pues, bastante información que puede ser importante en la investigación de muchos tipos de delitos, ¿no? Vidocq, entonces, siendo delincuente, crea él como director de la policía francesa lo que fue el expediente criminal, que es una parte también muy importante dentro de la criminalística. Bien, si hasta aquí tenemos alguna duda, algún comentario, con mucho gusto los escucho. ¿Sí se está entendiendo hasta ahorita? Todo bien, profe. ¿Seguros? Bien. A ver, Brenda Cambero, ¿qué es la criminalística? Pues es una materia que se encarga pues de reunir Es una todos ciencia. los... Le voy a corregir poquito, ¿no, Brenda? Es una ciencia. Ok. Sí, Bueno, pues ciencia, como lo explicaba, tome, pues por favor. no es exacta por lo que comentaba usted, porque interviene el ser humano y el ser humano pues es muy inestable, pero es una ciencia pues que se encarga de reunir todos los indicios necesarios para la aclaración de un delito y poder llegar al resultado o resolución de este caso o casos, pues. Son investigaciones que se realizan pues para poder llegar a la aclaración, esclarecimiento de un delito, de un queja, de una, pues, ¿qué será? Expediente. Sí, eso es lo que... Bueno, miren, la criminalística es una ciencia. Uno, ¿no? Es ciencia. Es una ciencia, decía, que ¿cómo se integra esa ciencia? Bueno, se integra con otras ciencias. ¿Y cuál es el objetivo principal de la criminalística? El objetivo principal de la criminalística es estudiar las evidencias. ¿Quiénes van a estudiar las evidencias, Carlos? Bueno, por ejemplo, hablaba usted de dos partes, ¿no? Alguna que llamaba la parte técnica y la parte científica, ¿sí? Entonces, bueno, y le hacía una pregunta, por ejemplo, a uno de mis compañeros, que si en el caso particular, por ejemplo, el carrocero que revisa los indicios, ¿no? En la carrocería de los carros, pues si es científico o es técnico, usted lo aclaraba muy bien de que era una parte técnica, como un ejemplo que usted ponía. ¿Sí? Sí, sí, bueno, entonces, lo que sí quisiera dejar también yo muy, muy claro, porque es importante, es que la criminalística tiene un aporte
a la investigación de un delito, pero la criminalística, ojo, no es quien dice si existe o no existe un delito. Es decir, la criminalística, si tomáramos un pastel redondo, ese pastel le vamos a llamar delito. Y a ese pastel que llamamos delito lo vamos a partir en muchos trozos. Uno de esos trozos va a ser la criminalística, es decir, es una parte del delito, pero no es la criminalística la que me decir si existió o no existió un delito. Los criminalistas de las diferentes ciencias o técnicas que conforman la criminalística, lo que van a hacer es auxiliarnos. Y fíjense el significado. La materia, ¿cómo se llama? Ciencias auxiliares de la investigación del delito. Y de aquí parte todo. Quiere decir que las ciencias que vamos a ver, como es la criminalística, la criminología y la medicina legal, son ciencias que auxilian a la investigación del delito, pero esas ciencias no me van a decir a mí ni a nadie si el hecho que estamos investigando es o no es un delito. Yo creo que me enfoco en tratar de esclarecerlo de la mejor manera. Ojo, van a hacer un trabajo de investigación de 5 conceptos de criminalista, de criminalista. ¿Qué es la criminalística? 5 conceptos. Me van a poner a su autor. Al final me van a hacer un 6º concepto, que es el de ustedes, y me van a definir qué es la criminalística. Les digo que tengan ojo, porque si investigan, pueden encontrar conceptos de criminalística como las del doctor Hans Ross, austriaco, de 1800, que son conceptos ya rebasados, es decir, que son conceptos obsoletos. Y pueden encontrar ustedes conceptos que digan que la criminalística investiga el delito, y eso no es cierto. Entonces, si ustedes lo transcriben en su trabajo, entregar en su primer trabajo, es válido. Es válido porque en su momento así era el concepto de criminalista o de qué es la criminología. Pero al final me van a hacer en base a lo que estamos comentando y en base a lo que estamos tratando de esclarecer. Entonces, si estudia evidencias, pues hasta ahí se queda, en el estudio de las evidencias y en el dar resultado de la investigación de esa evidencia de manera científica o técnica. Profe. Mande. Pero el término evidencia es propio del derecho, no es un tecnicismo del criminalista, porque ustedes digamos, cuando ya, ¿cómo le dicen? Como certifica que ese indicio está relacionado a una escena. Ajá. El juez dice, ok, lo tomo como evidencia, ¿no? O sea, me interesa, me importa, es válido en esta investigación. El término propio, el tecnicismo propio de la criminalística es el que usted comentaba hace rato, el indicio, ¿no? O el material sensible significativo. Que se ¿Es correcto? Todo el material sensible significativo pues son las evidencias, ¿no? Y el estudio de esas evidencias sirven a las partes. Un hecho cualquiera considerado como delito para saber si la persona que está siendo acusada es o no responsable en base a las pruebas o en base a los indicios. ¿Cómo se conforma una prueba sólida? No sé si ya llevaron ustedes el derecho procesal penal. ¿Lo llevaron o no? ¿Ya lo llevaron el derecho procesal penal?
Sí, ya. Yali. Okay. ¿Vieron las pruebas? Se corta. Sí, tocaron, me imagino, el punto de las pruebas en el derecho penal. ¿Qué es una prueba? ¿Es una evidencia? No vamos, bueno, puede ser una evidencia, la evidencia sí es una prueba, pero hay muchos tipos de pruebas, ¿no? Puede ser, por ejemplo, una documental, una testimonial. Por ejemplo, les voy a detener poquito. ¿Qué pasa con un testigo? ¿Un testigo es una prueba? Sí, una testimonial, como le decía, o una documental que le dicen también. Hay muchos tipos de pruebas. Exacto, sí, hay muchos tipos de pruebas, pero si hablamos, por ejemplo, de una testimonial, esa no es una evidencia, o no es un indicio. Es una prueba testimonial. Es una prueba testimonial. Hay pruebas documentales. Pruebas documentales. Bueno, ¿y el documento será un indicio o no, como en la prueba testimonial? No. Sí puede ser un indicio en el caso de que encontremos, por ejemplo... a ver, ¿un indicio qué sería? ¿Un testigo es un indicio? Son los que están en el área del delito, ¿no? Mande, no lo escuché. Son como las evidencias, ¿no? De que están son los objetos, como decían ahorita, que están en el área donde se cometió el delito. Así es. Sí, pero no quisiera que confundieran lo que es un indicio o sea, un indicio puede formar parte de una prueba, pero hay pruebas que no son indicios. Y una prueba que no es un indicio sería precisamente una testimonial o una confesional. ¿Confesional cuál es? Es la que recae en la persona que es acusada cuando reconoce que ha cometido un hecho delictuoso, se le conoce como confesional. Es decir, está haciendo confeso, está dando a conocer que sí participó en el hecho y ese se denomina una confesional. Y es una prueba, pero no es un indicio. Otra prueba es la prueba testimonial, que tampoco es un indicio, porque una persona no es un indicio. La bala que se encontró en un lugar de los hechos, ese es un indicio y también puede formar parte de una prueba siempre y cuando se vincule con otros indicios y conformen una prueba. Es decir, la prueba documental también es un indicio porque ese documento que se utilizó, por ejemplo, en un fraude, un cheque. Vamos a hablar de un cheque que está falsificado y que el dueño del cheque dice que no, él no lo firmó, que lo firmó la persona que están acusando. Y ahí se van a, por ejemplo, la criminalística entra cuando el perito en guía determina, por decir así, que efectivamente los rasgos de la escritura plasmada en el documento denominado cheque corresponden o no corresponden al dueño o propietario o al autorizado para firmar ese cheque. Pensemos que el perito dice que no corresponde a la firma de la persona que se dice que da y que esos rasgos fueron plasmados por la persona que está siendo acusada. El hecho de que el perito diga que los rasgos sí coinciden con el presunto delincuente o el imputado, eso no quiere decir que ya es, que es responsable del delito. Porque el delito es una esfera mucho más grande. Hablar del delito. El delito no lo conforman los indicios. Los indicios forman parte de pruebas. Entonces, no toda la prueba es un indicio. Eso es lo que sí quisiera yo dejar en claro, ¿no? Entonces, lo que pretendo yo es que toquemos bien la criminalística para decir qué es exactamente la criminalística y que no nos enfoquemos
en cosas que no tienen nada que ver, como utilizar, por ejemplo, que la criminalística es la ciencia que dice si existe o no existe delito, porque eso pues no sería verdad, ¿no? Les voy a proporcionar una parte de un libro, no sé si hasta aquí pues está medio oscuro, ¿no? Pero Introducción a la Criminalística, medio se ve oscuro porque está oscuro el papel, ¿no? Pero se los voy a mandar a su WhatsApp posiblemente el día de mañana y es el texto, léanlo. Antes de que hagan su concepto de criminalística, sí me gustaría que lo leyeran, que tuvieran un poquito más de amplitud en la lectura, porque así de esa manera lo que yo no alcance a explicarles o no alcance a transmitir, pues obviamente a ustedes les va a hacer, les va a alimentar más el concepto de lo que es la criminalística. Voy a, no sé qué horas tengan, no tengo aquí la hora en mi pantalla. ¿Quién me puede dar la hora? Profe, una pregunta, profe. Sí. Nos está diciendo 5 conceptos de criminalística. Así ¿Y qué es. más dijo? Y un último concepto que es el de ustedes. ¿Se le va a poner los conceptos, cómo dijo el autor o cómo? Ah, bueno, sí. Ustedes van a investigar 5 conceptos de antaño, los conceptos, ¿no? Ustedes investiguen y van a transcribir o cortar y pegar, pero es importante que lo lean, pues no se trata nada más de que corten y peguen, ¿no? Sino que lo que están cortando y pegando en su hoja de trabajo, lo lean y pongan el nombre del autor de ese concepto. Todos los conceptos tienen un autor. Y me van a poner el nombre del autor. Me van a manejar entonces 5 conceptos y me van a decir el autor de ese concepto. Al final van a concluir con un 6º concepto. Miren, aquí nadie va a tener un trabajo mal elaborado porque a lo mejor no define bien o yo no expliqué bien o no les dejé en claro lo que es la criminalística y me pueden decir algo que no sea exactamente lo que es la criminalística, pero eso no quiere decir que les va a salir mal su concepto, simplemente voy a tratar de corregirlo. Por eso me gustaría que le dieran lectura a lo que les voy a mandar para que hagan un concepto mucho más adecuado y más ad hoc, que sobre todo les quede claro lo que es la criminalística, porque después vamos a ver la criminalística de campo. Entonces, ese sería su primer trabajo. Siempre hay que poner el nombre de ustedes, el grupo, la materia y, por supuesto, el nombre de la persona, en este caso, que les está impartiendo la materia, para que suban su trabajo a la plataforma y me lo hagan llegar a mi correo y yo poder calificarlo y tomarlo en cuenta como una participación. Voy a concluir la clase, pero sí me gustaría que, no sé si tengan alguna pregunta todavía antes de tomar lista. O algún comentario. Profesor, yo. ¿Cómo así puede repetir el correo, profe? El correo se los doy otra vez, es zavalauriarte@hotmail.com. Si gustan, cuando vayan a hacer una pregunta o intervenir, levanten la mano, por favor, con mucho gusto cederles el uso de la voz. Si no hay comentario alguno, entonces pasamos a la lista, ¿no? Yo solamente quería comentar, profesor. Sí. Que mi percepción sobre la materia de criminalística. Ajá. Desde mi punto de vista, pues esta es una ciencia en donde como que nos pone un panorama real de los hechos, o sea, trata de mostrarnos cómo es que pudieron haber ocurrido los hechos para así determinar si un individuo tiene, si este individuo pudo generar generar un delito, pero se me hace como si fuese
que esta herramienta nos ayuda a tener claro o a esclarecer los hechos. Así es. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, entonces tomamos lista. Empezamos con Julio César Acosta Zárate. Es su nombre completo, ¿verdad, Julio? Así es, profesor. Julio César Acosta Zárate presente. Gracias. Carlos, ¿cuál es su nombre completo, Carlos? Sí, es Carlos Agapito Juárez Delgado. Cris, bueno, dice que es su hijo, ¿verdad? Pero me da su nombre, por favor. Luis Enrique Ábalos Castro. ¿Usted también se llama Cris? Luis. Ah, No, Luis. a ver, Luis. no les... Ah, Ruiz. Ruiz. Luis Enrique Ábalos Castro. Muy bien, gracias. Edwin. Soy Edwin Giovanni Martínez Payán. ¿Edwin qué, perdón? Giovanni Martínez Payán. Ángeles Mondragón, ¿me da su nombre completo, por favor? Sí, profesor. María de los Ángeles Mondragón Carrillo. Fraide Tapia, por favor, su nombre completo. Faride Yusef Blanco Tapia. Yasmín Castro, su nombre, por favor, completo. Consuelo Castro Rodríguez. Edgar Galvez. Edgar Galvez Llanes. Omar, su nombre completo, por favor. Omar Ismael Zazueta Vega. Israel Ramírez, por favor. Israel Ramírez González. Oscar Bojorques. Oscar Julián Bojorques. A la orden. Gracias. Victoria Bautista, por favor. Su nombre. Victoria Bautista López. Gracias. Edgar ya me dio su nombre, ¿verdad? Edgar Galvez Llanes, Omar Zazueta. También. ¿Quién me falta? Lugo Lara. Lugo Lara, Eliana Guadalupe. Eliana Sí, Guadalupe. Lugo Lara. Muy bien. ¿Quién más? Brenda Sucet Cambero Valdés. ¿Alguien falta? Yo, maestro Eribando Gamboa Valdés. Eribando Gamboa Valdés. Sí. ¿Alguien más que falte? Pues yo creo que son todos. Muchísimas gracias. Que tengan muy buena noche. Nos vemos el próximo jueves. Y estoy a su disposición, independientemente si tenemos o no clases, cualquier duda, comentario, apoyo, con mucho gusto pueden contar conmigo. Muchas gracias. Que tengan buenas noches.
Buenas noches, gracias. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches a todos. A todos igual. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.